Capítulo 6 de Juan, versos 41 al 47. Si va a quedar claro algo, es el afecto del hombre natural. Y el punto del sermón es la obra de Dios salvando. El punto del sermón, que es lo que se viene hablando, es que Cristo es perfectamente suficiente para satisfacer. Dice un autor, Bruce Stewart, ya está en la presencia del Señor, este hermano, fue un teólogo, fue un pastor, y escribió un libro que se llama Las Doctrinas de la Gracia en el Evangelio de Juan. Y parte de su escrito dice: los afectos del hombre se manifiestan en lo que ama y lo que aborrece, en lo que entusiasma y lo que aburre, en lo que motiva y en lo que le apaga la motivación. Por naturaleza, el hombre siente antipatía por Dios, Cristo, a la luz verdadera, su palabra. Esto resume la actitud de los judíos a lo largo del Evangelio. Y a pesar de su posición privilegiada como descendientes de Abraham, ser poseedores de la palabra de Dios en las Escrituras, cuando Jesús apareció históricamente entre ellos lo rechazaron. Debido a la condición del hombre como obrador de maldad, esto no es algo meramente ser indiferente a la luz. No se acerca a la luz y aborrece la luz porque expone sus acciones impías. La oscuridad es el ambiente en el cual vive, se mueve y tiene su ser. Lo que gobierna su vida no es la voluntad y la aprobación de Dios, sino el aplauso de sus compañeros esclavos del pecado y de Satanás. Esto es lo que dice Stewart. Describe la naturaleza y la actitud que hay acá en cuanto a Jesús. Dice la palabra de Dios, acompáñenme por verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Oremos, hermanos. Señor amado, yo te ruego que tú bendigas esta palabra. Señor, oramos para que tú ilumines y que guíes la exposición de esta palabra. Tu palabra que es viva, es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos. Yo te ruego que tú te glorifiques en este tiempo. Háblanos, ministranos, enséñanos a través de ella. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tu gracia nos ministre, Señor, a través de tu verdad eterna que va a ser expuesta. Que todo, Señor, aquello que esté en la mente y en el corazón, haciendo ruido para distraernos, calle, Señor, en este momento, porque tú vas a hablar. Y te ruego que me uses a mí como instrumento débil que soy para exponer bajo la unción de tu Espíritu esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense contexto. Jesús acababa de decir que era el pan de vida. Ustedes recibieron el maná del cielo, el pan del cielo, pero yo soy ese pan. Y viene mostrando señales. Viene mostrando, haciendo milagros. La alimentación de los 5.000. Inclusive que haya caminado sobre el mar embravecido. Aún llegando sus discípulos al destino. Pero muchos, ¿qué estaban haciendo? Buscando a Jesús por los beneficios. Buscando a Jesús por lo que le podían dar. Querían pan y pez. Pan y pescado. Acuérdense, dato no menor, querían ponerlo como rey. Pero luego lo que Jesús está diciendo, están viendo a Jesús de otra manera. No era el que ellos querían. No era el tipo de Mesías que ellos querían. No lo aceptaban. Porque rompía sus expectativas, sus ideas. Ni aun viendo las señales, no querían creer. No es que no podían, no querían.
Yo puse como idea de pensamiento, como estructura, la estructura del sermón. El primer subtítulo es la manifestación del corazón, versos 41 y 42. Después el llamado de atención del maestro, 43 al 45. Y la preexistencia de Cristo, de 46 y 47. Vamos con el primero, la manifestación del corazón. Acá dice que murmuraban. Estas personas eran judíos de Galilea. Algunos abogan y dicen que no, en realidad no eran todos, sino en realidad que eran hombres que eran representantes del Sanedrín en Jerusalén, entonces por eso eran enemigos de Jesús. Ya Jesús estaba teniendo pocos amigos, mostrando quién era, ¿no? Pero no, lo que da lugar ahí eran personas que sí podían ser algunas autoridades de la sinagoga local. Puede ser que haya algunos ahí representantes del Sanedrín, pero la gran mayoría eran hombres que estaban ahí en medio de esa gran multitud, eran zona del lugar. ¿Dónde está Jesús en este momento? Está en la sinagoga de Capernaum, donde habían llegado del día anterior, donde había hecho la multiplicación de panes y peces. Del otro lado de la orilla habían vuelto a Capernaum, una aldea pesquera. Esta gente que quería ponerlo como rey, que seguía buscándolo por mero interés, estaban sorprendidos, inclusive están enfurecidos por lo que Jesús había dicho. Que Jesús haya dicho, ustedes comieron pan, porque ellos le dijeron, nosotros, Moisés nos dio pan. Dios nos dio a nosotros pan del cielo, ¿vos qué da? ¿Vos viste algo ahí nomás? ¿Les pareció poco? Que Jesús haya creado del aire panes y peces. Pero fue algo constante, porque por 40 años. Y termina diciéndole, bueno, yo soy superior a Moisés, en pocas palabras, ¿no? El hijo es superior. Pero ese desafío, y acá por a ver qué pasa, dice que murmuraban entonces de él los judíos. Ellos estaban enojados, porque había dicho que él descendió del cielo. Y esto se refiere a una preexistencia de Cristo. Estaba diciendo, Jesús les decía que él era un ser divino, que era el Hijo de Dios. Entonces ellos, digamos, el caramelo, no lo querían. ¿Por qué no lo querían? Porque fíjense que estaban tan ciegos en sí mismos que no, viendo las señales que Jesús había dicho, ellos todavía lo seguían viendo como una persona común y corriente. Ya se olvidaron lo que hizo el día anterior. Hizo panes y peces del aire. Dios manipuló materia, Cristo manipuló la materia, es Dios, y les dio de comer a una multitud de 5.000 hombres. Una aproximación más o menos entre 15.000 y 20.000 personas. Había que tener un servicio de catering para ese momento. Pero debemos entender también, mostrando el corazón de las personas, porque estaba mostrando que era preexistente, que había venido del cielo. El maná que estaban hablando anteriormente era una figura de Cristo. Ese pan del cielo, que era como si fueran arvejas o lentejas, con un sabor dulce, que ellos machacaban y amasaban y hacían pan de eso, y con eso comían todos los días. Dios los sostenía en el desierto, pero tenían que irse a la mañana temprano, ni bien salía el sol, tenían que salir a buscarlo, y cada uno tenía que llevar la cantidad necesaria para el día. Pero si se quedaban a dormir, porque no les gustaba madrugar, llegaba un momento que todo eso, ya el sol lo derretía y desaparecía. O sea, que aquel que no fue a buscar pan ese día pasaba hambre. Y lo lamento. Pero entender algo, hermanos. Murmuraban. Y esto, el murmurar, el quejarse, esto no es simplemente un chisme. Es más bien una declaración dicha entre dientes, como hablando y mordiendo a la vez. Es una queja entre dientes y susurro de inconformidad. Estaban expresando su insatisfacción y su descontento. Así, ¿y este qué quiere decir? O sea, masticando bronca y hablando y criticando. ¿Quién se cree que es este ahora? Por supuesto no se lo decían. Pero un corazón quejumbroso está mostrando algo que no está satisfecho. No podían creer lo que escuchaban. ¿Cómo puede ser que este hombre haga tal afirmación? Es como decir, ¿quién se cree que es este? No lo veían como alguien divino, sino como un hombre común y corriente, desechando los milagros que Jesús había hecho. Pero esto no era algo extraído de la nada. Tanto que ellos decían, no, nuestros padres comieron maná, porque Dios se lo dio
¿Cómo eran ellos? Sus alabados predecesores, en el libro de Números, capítulo 11, verso 6, muestra la actitud que habían tenido estas personas. Tenían maná, se habían cansado de maná. Y en el verso 6 dice, y ahora muestra, dice, nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos, porque querían carne. Y se quejaban contra Moisés. Y es más, en el capítulo 14 también de Número, es una queja fuerte que hacen. Estaban queriendo linchar a Moisés. Y Moisés clama a Dios, Señor, pero mira lo que me están diciendo. Y Dios, ¿qué le dice claramente? No te están desechando a vos, me están desechando a mí. Porque la queja contra Moisés o quejarse contra el liderazgo era un tiro por elevación a quejarse delante de Dios. Y quejarse de Dios, porque Dios no hace lo que yo quiero. Ahora nosotros en Egipto comíamos cebolla, nosotros en Egipto comíamos carne, comíamos pescado, estábamos mejor. Me parece nos vamos a ir a Egipto. ¿Cuántas veces pasa que cristianos, mira, y yo antes en el mundo estaba mejor? Y yo antes trabajaba, tenía así, ahora que me hice creyente, no tengo nada, son problemas nomás que tengo. Muchas veces tenemos una visión distorsionada del cristianismo. Nos quejamos. Antes que yo no me congregaba, no venía, me iba todo bien. Y ahora tengo todo problema. Un corazón quejumbroso mostraba algo, que sus antecesores no eran mejores que ellos. Tenían el mismo corazón. Viendo las señales, viendo el maná, no quiero el maná. Vieron que Jesús hizo panes y peces, los creó del aire, muchos los seguían para eso, pero cuando le dijo quién era él, no, déjame los panes y peces, pero no quiero las cosas como vos querés. De hecho, la murmuración es algo grave. Aarón y María, hermanos de Moisés, ellos murmuraron contra Moisés. Hubo una situación que Moisés se había casado con una mujer de la tribu de Cus, era una mujer de raza negra, y ellos empezaron a cuestionarle, pero no era tanto por la etnia, porque sea una mujer de raza negra, estaban en contra de su liderazgo, ¿y Dios qué hizo? Era el hermano y la hermana de Moisés, ¿qué les va a hacer? No, Dios los castigó, los llamó a los tres, a Moisés, a Aarón y María, y Dios le dijo, ustedes murmuraron, están hablando así. Y Dios los castigó. María quedó leprosa, una enfermedad incurable en aquella época. Era sinónimo de exclusión, no solo social, era una muerte lenta y asegurada. Era símbolo de pecado y de contaminación, tenía que ser sacada, pero sin embargo, Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, se puso a interceder. Y Dios tuvo misericordia, perdonó a Aarón y perdonó a María. Pero María fue curada, fue sanada en el momento, pero tuvo que ir 7 días a estar afuera del campamento por una impureza ceremonial. 7 días que el campamento no pudo avanzar porque María tenían que esperar a María. ¿Ven cuánto afecta al cuerpo? El campamento es un símbolo también de la iglesia. ¿Cuánto dicen, no, pero peca él? Muchas veces el pecado de los miembros afecta a todo el cuerpo. No en cuanto al castigo, pero sí a veces las consecuencias que pasan. La espiritualidad es personal, pero también la vida del cuerpo en la iglesia, nuestra santificación o nuestra vida pecaminosa también afectan. Es entender, hermano, la vida, la relación de cuerpo. Pero la murmuración no es agradable delante de Dios. Preferible que digan las cosas de frente, que se hablen realmente, pero no estar murmurando, haciendo queja. Porque en la queja no era contra Moisés, sino contra Dios mismo. Y así también, quejándose a Jesús, se quejaban contra Dios. Murmuraban, hablaban mal. Es entender, hermano, que tener un corazón de queja, corazón quejumbroso, tarde o temprano, te va a apartar de Cristo. ¿Por qué? Porque un corazón quejumbroso es sinónimo de un corazón incrédulo. No está aceptando lo que ve y está rechazando a Cristo. Está rechazando la verdad, centrándose en lo que la persona considera que necesita o quiere. Entonces surge la murmuración.
Llámese tener una bendición. Llámese querer un servicio. Y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? La persona con mucha queja no está satisfecha en Dios y está siendo incrédula porque no le cree a Dios, no confía. Pero ¿cómo se evita esto? ¿Cómo evitamos la queja? Una es creer, sí, está bien, bárbaro, pero otra cosa también es practicar el agradecimiento y el contentamiento. Ser una persona agradecida por lo que tengo hoy, por lo que Dios me da, porque Dios sabe que esto es lo que me hace falta hoy. Y quizá lo que no me da, lo que yo quiero, no me lo da, seguramente porque Dios no me lo da, porque también es para mi bien, porque quizá en este tiempo esa bendición que yo quiero me va a ser de tropiezo. Y hay otras cosas que quizás Dios no me la dé nunca porque sabe que van a ser perjudiciales para mí. Porque Dios que nos conoce nos da lo mejor y lo que necesitamos. Todo lo que se viene tratando en este capítulo 6 es la capacidad de Dios para proveer plenamente al hombre y satisfacer plenamente las necesidades que Dios conoce que tiene el hombre. Pero los hombres acá están atacando diciendo, no, vos tenés que hacer las cosas como queremos nosotros. Y la necesidad es autopercibida de la persona. Por eso muchos buscan a Jesús como la persona o el ser que les mejore su vida, pero no quieren un cambio, no quieren el señorío de Jesús. Y la salvación sin señorío es imposible. No se puede excluir a Jesús como el Salvador, pero no como Señor. O Jesús como Señor, pero no como el Salvador. Van las dos en conjunto. Aquel que ha creído se ha sometido al señorío de Cristo. Tu vida ya no es tuya. Le pertenece a Él y vivís para su gloria. Dicho sea de paso que es lo mejor que te puede pasar. Pero un corazón agradecido, Señor, gracias por la salud. Sí, puedo estar un poco averiado, pero todavía puedo respirar bien, puedo caminar, puedo andar. Gracias, Señor, por la economía que tengo. Estoy estrecho o estoy en abundancia. Te doy gracias porque vos me has provisto. Gracias por la familia que tengo. No somos los perfectos, los santos que quisiéramos ser, pero doy gracias. Doy gracias por mi cónyuge, que muchas veces es esa persona que, digamos, no en el sentido literal, pero me está pisando el dedo chiquito del pie. Vieron que a veces el dedito chiquito del pie, muchas veces es el GPS que te ubica dónde está la pata de la cama cuando te levantás a oscura en la noche. Te salís medio para el baño y agarraste la pata de la cama con el dedo chiquito del pie. Y eso ubica enseguida y te das cuenta porque duele. A veces el cónyuge es la persona que Dios utiliza y permite que te pisen el callo para que vos vayas a Cristo y seas moldeado conforme a Cristo. Gracias por mis hijos, porque también tú los usas para glorificar tu nombre. Gracias por la oportunidad de ser padres para poder educar y guiar conforme a tu voluntad. Gracias por las cosas que cumplieron, que llegaron, y gracias si no cumplen las metas que llegaron. Tú los conoces mejor. Gracias por lo que tengo y por lo que no tengo. Vivir una vida en agradecimiento y practicando el contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Bueno, el contentamiento no es sinónimo de estar feliz. La palabra griega que tiene que ver con el contentamiento tiene que ver con algo. Ser alguien tiene que ver con la palabra autarquía. ¿Qué es autarquía? Es un gobierno propio, un ente autárquico se gobierna a sí mismo, y que una persona practica el contentamiento no depende de las circunstancias, no depende de cómo le está yendo para tener gozo del Señor, porque la plenitud de esa persona está en Cristo, no en el dinero, no en el trabajo, no en la fama, no en el qué dirán, no en el gozo de lo que logré, no en mi prestigio social, sino mi plenitud está en Cristo. Ahora, no está mal anhelar progresar en la vida, en todas las áreas de la vida. No está mal, está absolutamente bien. Es algo que Dios se lo puso a todo ser humano, el querer progresar, el querer crecer, pero es bajo la voluntad de Dios. Por eso también la plenitud de Dios en nuestras vidas. Practicar el contentamiento. Pablo le dice a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estate contento. Extraño suena cuando otros piden mansiones, jet privado para manejarse. Teniendo sustento y abrigo, estate contento. Viví el contentamiento, Timoteo. Eso te hace un corazón
indomable para el mundo y para el sistema. Porque vivís en la plenitud de Dios, no en lo que este sistema de este mundo caído, materialista, ateo te ofrece. Navegás estas aguas como lleno de tiburones, pero estás tranquilo, porque Dios es tu barca, porque Cristo es tu plenitud. Él debe ser nuestra mayor plenitud. Conocerlo más nos hará reposar mejor en su soberanía. Disfrutaremos más de su paz, de su gozo, de su esperanza. Como Pablo le habla la carta a los romanos y le dice estar gozosos en la esperanza. ¿Qué esperanza tiene el cristiano? Sí, la vida eterna, la nueva patria celestial, la esperanza de redención. Y estar gozosos en esa esperanza, no porque se haya cambiado, ya haya llegado todo, sino estar gozosos en esa esperanza que es ciertísima, que es por la fe. ¿Qué es la fe? El escritor hebreo dice, es por la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque si se ve, ya deja esa esperanza, si ya lo viste. Jesús dijo a Tomás, cuando se presentó a él resucitado ante los discípulos, Tomás había dicho, yo voy a creer si resucitó, si pongo mi dedo en la llaga, en las marcas de sus clavos y en el costado de su cuerpo, ahí voy a creer si resucitó de verdad. Tomás había sido un discípulo que estuvo los 3 años en ministerio con Jesús. Tomás había estado y no creía. Hasta que vio al Señor resucitado, le dijo, fíjense el amor de Jesús. Podría haberlo reprendido diciendo, escúchame, yo te dije que iba a resucitar. ¿Cómo me faltaste el respeto no creyendo? ¿Quién te crees que sos? No, Tomás le habló su idioma. Le dijo, mirá, estas son las heridas de mi cuerpo, mi esclavo. Acá tenés mi costado, pon el dedo. ¿Cuál fue la actitud de Tomás? Se tiró de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús dijo, Tomás, porque viste, creíste. Y está bien, pero alzó los ojos y dijo, más bienaventurados los que sin ver creen. Por fe, practicamos el contentamiento, vivimos en el agradecimiento para que nuestro corazón no se llene de amargura, de frustración, de que ¿por qué no tengo esto? Centrate en lo que Dios te dio. Claro que puedes tener proyecto y ganas de crecer, pero si no se dan a veces las circunstancias, vos estás gozoso en Dios. Y otra cosa también decían, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede ser este del cielo descendido? Jesús había nacido en Belén, era criado en Nazaret. Y esto está ocurriendo en Capernaum. Eran ciudades que estaban muy cerca unas de otras. Poblaciones estaban muy cerca. Y a Jesús lo conocían de chico. Tendría gente que eran vecinos de él en Nazaret, que lo conocieron, se criaron con él. Digo, no dice nada la Biblia, pero posiblemente capaz que lo habrán visto jugar ahí con los chicos en la aldea. No sé, que jugarían a la pelota, sí, jugarían a la escondida. X. Pero la cuestión es la siguiente, hermanos. No podían creer que este hombre, que vieron toda su vida, el hijo de un carpintero y de una ciudad desprestigiada como Nazaret, sea de un pueblito común, una aldea. Nazaret no era una gran ciudad que tenga, ¿viste?, una gran capital, era un pueblito. Sin embargo, Jesús venía de ahí. La humildad del maestro. María y José eran conocidos por ser piadosos. Gente consagrada a Dios. Pero esta pregunta, en que nosotros este tono de pregunta, ¿cómo puede decir que ha descendido del cielo? ¿Este no es hijo de José, cuyo padre y madre conocemos nosotros? Esta es una pregunta de un tono burlón. Se estaban burlando. ¿Por qué? Porque muchos habrían llegado a la idea. Y de hecho, de esto aprendieron algunos maestros, y esto hablaban de Jesús ya en el capítulo 8, lo van a atacar a Jesús, diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, no hijos de fornicación. Porque a Jesús le decían que era un hijo ilegítimo. Dicen, José se hizo cargo, pero acá, ¿de verdad era hijo de José? No querían creer. En un aspecto es verdad, humanamente José no era el padre biológico. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero sí, hijo de María, que nació de una virgen, conforme estaba profetizado. No hubo intervención humana en el nacimiento de Jesús.
digamos, el método natural. ¿Porque esté mal? No. Simplemente porque en el momento de la creación de la vida, en la concepción, donde es fecundado el óvulo de la mujer, se crea una nueva vida, una nueva alma se crea y comienza a ser revestido de su cuerpo biológico, físico. Bueno, en Jesús no se podía dar porque él ya existía. Por eso Isaías dice, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. El hijo fue dado, él ya existía en la eternidad, el verbo. Entonces no podía nacer, no podía crearse otra vida, porque él ya, de hecho, él mismo es la fuente de vida. Él tomó un cuerpo humano para manifestarse. Se revistió de humanidad, se humanizó. ¿Cómo? Ya les di el ejemplo del sastre. Uno normalmente, ¿qué hace? Da una medida de un sastre, bueno, me toma todas las medidas, bueno, véngase en 15 días que ahí ya llega, ya va a estar su traje. Pero en este sentido, Jesús dijo, bueno, acá tienen las medidas, haga el traje. ¿Sí van a hacer? No, pero conmigo. Lo fue vistiendo de humano. En ese sentido habla la encarnación. Pero este tono de burla, o que lo consideran un hijo legítimo, y esto enseñaría, un simple carpintero, hijo de un carpintero, de una ciudad tirada menos, y no comprendían las señales. Es como decir vos, Sagrando Chacarita, mirá lo que está diciendo este. ¿Quién se cree que este no es acá el hijo del carpintero? A esta altura posiblemente ya José ya habría muerto. Pero en cuanto conocen, habla del sentido general, que conocen a la familia. Jesús tenía hermanos. Y de hecho, sus hermanos ninguno creía en él. Hasta después de su resurrección. Tenemos dos que son escritores bíblicos. Uno es Santiago y el otro es Judas. No es Judas Iscariote. Pero entender, hermanos, que muestran los corazones. Murmuración, incredulidad en cuanto a Jesús. Pero vamos a la segunda pensamiento, el verso 43. El llamado de atención del maestro. En realidad le puse un título, por decir así, generoso o amistoso. En realidad tenía que ser el reto que Jesús les pega. Jesús podría haber empezado a argumentar y explicarles. Dice, Jesús le respondió, no murmuréis entre vosotros. O sea, Jesús no le estaba, no intentó razonar, explicarle, argumentar, creencia. No, porque esto no iba a tener sentido. Porque ellos no querían aprender, no querían ver lo evidente. Entonces Jesús directamente como que nos manda a callarse la boca. Como él conocía los corazones y también veía a través de las expresiones, porque se van a sentir el clima pesado que empezaron a mover, en vez de eso, no afirmó verdad anteriormente dicha, o les empezó a avivar, pero como una connotación negativa. Pero está regañando, cállense. ¿Y qué es lo que sigue haciendo? Les explica el Evangelio otra vez. Y acá en el verso 44 dice algo tremendamente revelador. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y le resucitaré en el día postrero. Anteriormente había dicho, todo lo que el Padre me da, viene a mí y yo lo voy a resucitar o yo le doy vida. Eso dice pasaje anterior, pero ahora se lo dice al revés. Se le está diciendo lo mismo, pero al revés, para que lo entiendan, pero con otro tono ya. Se entiendan que ninguno viene a mí y venir a Cristo es sinónimo de creer en Él. No que te se acercan físicamente, voy, le doy una mano, un abrazo, un beso. No está hablando de eso. El venir, lo que está hablando es venir a mí, es creer en Jesús. Pero la evidencia espiritual es que sos traído por el Padre. Y dice, ninguno puede venir a mí si no es traído por el Padre. Y en este sentido, dice un autor de apellido Hendrickson, comenta esto. Aquí se subraya el decreto divino de predestinación, realizada en la historia. Cuando Jesús se refiere a la actividad divina de traer, emplea un término que indica claramente que esto significa más que influencia moral. Cuando hablamos de ser traídos por el Padre, la palabra que nosotros vemos acá en el verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, viene a mí.
Esto es un sinónimo o paralelo que está hablando. Lo está diciendo en un sentido negativo. Pero en definitiva, esta es la definición de un creyente, que es traído por el Padre. Porque la iglesia es la esposa prometida, que está puesta para mostrar las excelencias, la gloria y las perfecciones de Cristo. Muestra algo, que si nadie puede llegar a de Cristo, nadie se salva. Porque Jesús es el único que imparte vida. No hay otro mediador, no hay otro redentor, no hay otro camino. No hay, bueno, todas las religiones acercan a Dios. Mentira. Todos los caminos, mientras sean bien intencionados, te van a llevar a Dios. Mentira. Yo creo en la intercesión de un santo, de una virgen. Nada te salva, solo Cristo. No, pero si yo soy buena gente y me porto bien, no te va a salvar. La salvación no es por obra, no es por méritos humanos. Es entender que todo ser humano está caído delante de Dios y está tan caído, tan contaminado, que ninguno puede levantar la bandera de justicia y decir, yo he cumplido. Ninguno. Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, verso 10 en adelante, tomando del libro del Salmo, el capítulo 14, dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tomando de eso, Pablo dice, la caída es tal que ninguno puede acercarse delante de Dios por sus justicias, solo es por la fe en Cristo. Pero cuando vemos la palabra traer, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere. Bueno, la palabra griega para esa palabra traer no quiere decir, bueno, agarro una bolsa y la llevo. Quiere decir ser arrastrado por una fuerza irresistible. De hecho, en el Nuevo Testamento hay 4 textos más que hablan de esta misma palabra. Una está en el libro de los Hechos, donde habla sobre aquellos que fueron arrastrados a la cárcel. Pablo fue arrastrado. La palabra es helkuo, que es ser arrastrado por una fuerza irresistible. Entonces vemos en este sentido, Hechos 16, 19, entonces la única manera que vamos a Cristo es que el Padre nos arrastra a sus pies. Ahora esto suena incómodo. Más la visión que muchos hoy en día tienen de Dios. Hay un libro que se llama Escogidos por Dios, de un pastor y un teólogo que ya está en la presencia del Señor, que se llamaba Roberto Carlos Sproul, sería en el castellano, conocido por R.C. Sproul, un hermano estadounidense. Tiene un libro, hermoso libro, se llama Escogidos por Dios. Y una de las cosas que habla, si el americano dice, tenemos esta idea de no discutir y no hablar de religión ni de política, que después terminan discutiendo, y hasta dice, terminamos hablando y nos volvemos muy patriotas de repente, y en cuanto a la fe, llegar a decir sobre predestinación o libre albedrío, llega un momento que algunos terminan tan ciegos, agarrándose a su patriotismo, a hablar con Dios y decir, bueno, Dios, dame libre albedrío o muerte. Libre albedrío se llama libre voluntad, se llama eso. Se llama la libre voluntad. Y algunos creen que el ser humano tiene la libertad y predican de ese sentido, como que Dios está rogando, pero el poder de la decisión está sobre tu vida. La tiene todo pecador. Puedo aceptar o rechazar. Y es lo que pasa en el ambiente, digamos aquí, este lado natural. La gente escucha el mensaje, lo acepta o lo rechaza. Pero este mismo tema, Pablo y Jesús ya lo vienen hablando con Nicodemo en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y este nuevo nacimiento viene de lo alto, que es como el viento, nadie sabe ni de dónde viene ni de dónde va. No se puede controlar, es una obra soberana de la gracia. Ahora vemos este sentido, que aunque esto es un acto de soberanía, que nadie controla, o sea, nacer de lo alto, esto es un acto de creación divina, porque Dios te está creando una nueva vida. Cuando alguien nace de nuevo, es la obra por su espíritu que una persona nace de nuevo espiritualmente. Es regenerado. Pero entender que esto no anula nuestra responsabilidad de creer a la invitación del Evangelio.
O sea, somos responsables. Cuando escuchamos estas palabras, algunos se sienten horrorizados y hoy en día algunos comienzan a rechinar los dientes cuando vemos eso. Algunos llegan a decir, ese no es el Dios que yo creo. Mi Dios es un Dios de todo amor, de toda misericordia, que todo perdona y nos da libertad. Dios nos respeta de tal manera, Dios es un caballero. Dios va a respetar tu decisión. Fíjate Apocalipsis, cuando le está hablando a una iglesia, Él está tocando la puerta y dice que soy aquí, yo estoy a la puerta. Si abre, yo entraré y cenarás contigo y tú cenarás conmigo. ¿Te das cuenta? Tenés que darle. El problema que ahí Jesús no le está hablando a un incrédulo, le está hablando a una iglesia que ha dejado de lado a Cristo. Ahí hablando de un incrédulo, está muerto en sus delitos y pecados. Acuérdense que Dios tiene que resucitar un muerto espiritual. Ahora, este arrastrar no es algo que violenta nuestra voluntad. Lo vemos en nuestra confesión de fe, la Confesión de Londres de 1689. En el capítulo 3 habla del decreto de Dios. En el inciso 1 dice, Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder, pero de tal manera que no por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. Antes bien, son establecidas, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer las cosas y se manifiesta su poder y fidelidad en el cumplimiento de su decreto. Sí, suena raro, es una literatura escrita en 1689, pero entender que la base de la fe reformada es entender de que Dios es soberano en la salvación, pero también el hombre es responsable. No caer en el fatalismo. Bueno, si Dios elige, Dios predestina, ¿para qué voy a predicar? ¿O para qué voy a saber? Una persona es responsable. La invitación a creer en el Evangelio de Dios es sincera. Cristo, cuando habla de que en mí cree tiene vida eterna, está haciendo una sincera declaración. El propósito de la salvación de Dios que ha arrastrado a Cristo es para que tenga vida eterna. Aquel que rechaza el Evangelio lo rechaza por su propia naturaleza, porque no ama a Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Pero yo no robé, yo no maté. Pero fuiste incrédulo. Y tu vida de pecado, cada pecado es una decisión en contra del Creador. Y una decisión en contra del pecador es una rebelión cósmica contra la autoridad de un Dios santo, eterno y poderoso. Por eso hablamos, y Jesús les dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré el día postrero. Verso 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ahora, ser enseñados por Dios. Jesús le da un fundamento a la Escritura y evoca el capítulo 54 de Jeremías, verso 13. Profeta Isaías, Isaías 54, verso 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Ser enseñado por Dios. Ahora, ¿por qué habla de esto de ser enseñado? O sea, si nadie lo vio, Dios, ¿cómo Dios te va a enseñar? Bueno, Jesús está hablando porque el Padre, aquellos que comprendieron y tener las Escrituras, que comprenden, aquellos que escuchan el Evangelio y que creen en Cristo, han sido iluminados por el Padre, han sido enseñados por el Padre, han sido traídos a los pies de Cristo, porque el Padre los arrastró. Y esto no es un acto en sí violento. Dios no viola la voluntad humana, sino que realmente nos libera en la regeneración, nos libera para poder buscar el bien mayor que es Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre no es que viene contra su voluntad, porque lógico, puede sonar raro, pero yo cuando me predicaba el Evangelio, yo quise venir. Yo acepté el Evangelio, yo creí en Cristo, y sí, es verdad. Es verdad. Lo hiciste voluntariamente. Nadie te puso un revólver en la cabeza, y es verdad. En lo humano, natural, pasó así. Pero es porque Dios te arrastró. Pero ese te arrastró no es viniendo, yo voy contra mi voluntad y no quiero, no.
es entender de que Dios, ¿cómo te enseña? No es que te maltrata así, sino que te persuade. Se gana tu voluntad. Te va guiando en su providencia para que vos tomes esa decisión. Va trabajando en tu corazón. Por medio de la obra de su Espíritu Santo, te hace reconocer tu pecado, tu caída, y te hace ver en Jesús la opción para salvación. Te hace amar al Salvador. Porque recordá que estás muerto en tus delitos y pecados. Y una persona muerta no puede decidir por nada, no le interesa. Un muerto está muerto. Es indiferente a Dios. Pero cuando somos iluminados, ocurre lo que en la palabra del Señor a través de su Espíritu nos guía. Algunos creen y dicen, no, que en realidad el ser humano tiene libertad para hacerlo y Cristo te va a traer. Porque hay una doctrina que se llama la gracia previniente. Es como que todo ser humano tiene una medida de gracia, no está tan caído. Tiene como una pequeña isla donde el ser humano puede decidir, tiene conciencia y que puede aceptar o no al Salvador. Pero esto contradice lo que dice la Escritura. Es simplemente una filosofía humanista metida en muchas ramas del cristianismo. Suena con mucha lógica, porque filosóficamente suena, el hombre tiene que escoger libremente. Si no, como todos lo vemos blanco y negro, si no, todo esto es un gran engaño. No, no es así. El hombre es responsable por la decisión que toma y Dios es soberano en la salvación. Son dos columnas que están paralelas, que tienen absoluta armonía en la mente de Dios. Pero son verdades que están en la Escritura y debemos hablar lo que dice la Escritura. Porque la salvación, en definitiva, no queda en las manos del hombre. Si quedara en las manos del hombre, nadie se salva. Es entender de que la autoridad y la soberanía siempre están en las manos de Dios, no en la voluntad humana. En definitiva, esta doctrina habla y deja la salvación al poder de la criatura y no al Creador, lo cual contradice todo lo anteriormente dicho. Esto no es universalismo. Juan 17, Jesús en la oración sacerdotal intercede, pero ¿por quién intercede? Por los suyos. Le dijo, te pido no por todo el mundo, sino por los que me diste. Te pido que los guardes de este mundo, no que los quites, que los guardes del mal. Y ora por aquellos que iban a creer por la palabra de ellos. O sea, la predicación y la extensión del Evangelio. No ora universalmente por todos. Ora por los suyos. Ahora, ¿quiénes son? Bueno, eso está en el decreto de Dios. Eso es soberanía de Dios. Deuteronomio 29 dice, las cosas ocultas le pertenecen a Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Es entender, hermano, que a nosotros no nos importa eso. Entonces, ¿por qué voy a evangelizar? Porque la predicación del Evangelio es el vehículo por el cual Dios llama a sus escogidos a salvación. O sea, la iglesia es responsable de predicar. ¿Y quiénes son? No tengo ni idea. Debemos predicar indiscriminadamente. ¿Y cómo sé yo que Dios me trajo? ¿Y cómo sé yo que puedo ser un escogido? Simple. Venís a Cristo y perseverás en la fe. Es muy sencillo. Es sencillo. Parece hasta tonto, pero es así. Algunos quieren entender ese misterio. Hay cosas, hermano, que no lo vamos a entender. Y no voy a dar ahora una clase sobre predestinación y todo, que nos iríamos mucho, pero el tema es entender lo que Jesús está diciendo acá. Está salvando a los suyos. Y esto ocurre en la obra del Espíritu Santo, en la obra que Dios hace, cumplimiento profético de, por ejemplo, el profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26, verso 25 y 26, donde dice la palabra del Señor. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. También habla a través del profeta Jeremías en el pacto que está referido a la cena del Señor, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, verso 31, dice así la palabra del Señor.
He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como pacto que hice con nuestros padres en el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el pacto exílico, se llama. Es un pacto incondicional que Dios hacía con su pueblo. ¿Cuándo le estaba dando este pacto? En los tiempos del profeta Jeremías, cuando Babilonia había destruido Jerusalén y estaban siendo llevados cautivos como esclavos a Babilonia. Ahí Dios le da ese pacto, que ellos seguían siendo su pueblo. Y en eso está añadido la iglesia del Señor. Porque Dios puso su espíritu en el corazón del creyente. Y por eso vivimos en el temor del Señor. Y queremos vivir de acuerdo a sus mandamientos. Porque es la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Cómo sabemos que el Padre nos ilumina? Bueno, 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. Nos habla lo siguiente. Porque Dios, ahí se refiere al Padre, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿De dónde está tomando Pablo eso? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso el nuevo nacimiento es una creación. Dios hace que Cristo brille. Ves tu pecado, pero ves su obra en la cruz, su resurrección, y todo empieza a tener valor y encaja en tu mente. Creer y arrepentirte verdaderamente es la conversión, pero es la influencia de ser enseñados por el Padre. ¿Ves que Dios hizo todo para salvarte? Porque vos no podías hacerlo nunca por vos mismo. ¿Y te vas a seguir quejando por los problemas que a veces tenés en la vida? ¿Te vas a quejar contra ese Dios que hizo todo para salvarte? Dio a su Hijo. ¿Por qué? ¿No había algo mejor acá en la tierra? No. Porque el único ser en todo el universo que tenía tal autoridad, tal capacidad, tal pureza para poder pagar por la ofensa a nuestro pecado era el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Porque el pecado es como un cáncer de hueso. Ese cáncer de hueso no se puede limpiar, no se puede cepillar. Está en lo profundo de la médula del ser humano. Todo lo que hacemos está contaminado por el pecado. Por eso debemos entender que el arrepentimiento y la conversión es por la acción de Dios en nuestras vidas. Es fundamento, inclusive, de tener en cuenta que esta es una gracia irresistible. Dice Alford, si un hombre es atraído, dice un objetor, viene en contra de su voluntad. Nosotros respondemos, si él viene involuntariamente no cree. Si no cree, no viene. Pues si no cerramos hacia Cristo por nuestros pies, sino por fe, no con movimiento del cuerpo, sino con el libre albedrío del corazón. No piensen que son atraídos en contra de su voluntad. La mente puede ser atraída por amor, dice un autor de apellido Alford. Una persona no va en contra, va a Cristo y cree voluntariamente, pero es porque fuiste atraído por el Padre. Fuiste persuadido. Porque el que es nacido del alto queda maravillado por la belleza de Cristo. Por supuesto, nadie piensa que ha venido contra su voluntad. Su primera carta a Juan, capítulo 4, 19, dice, nosotros amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. Y por último vemos la preexistencia de Cristo. Verso 46. Porque suena un poco descolgado, dice.
No de que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Qué tiene que ver con eso? Ser enseñado por Dios y no porque uno vino al Padre. Jesús anticipa una pregunta. Que podrían decir, pero ¿quién enseñó por el Padre? ¿Quién vio? Dios es espíritu. Es entender que ser enseñado por Dios, el único que puede enseñar es el que ha visto al Padre. Y Jesús vino del Padre y vino a mostrar al Padre. Y su propósito es recibir todo lo que el Padre le da y resucitarlo en el día postrero. Acuérdense que Jesús es la imagen del Padre. Jesús vino a mostrar al Padre. Él ya lo dejó claro. Juan lo deja claro en el capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le da a conocer. Jesús vino a dar a conocer al Padre. Él vino a explicarle a Dios, a la humanidad. Y esa obra maravillosa, el que escucha a Jesús y cree en Jesús es enseñado por Dios. Y vuelve y pronuncia esa sincera invitación. De cierto, es ese amén, amén. Algo que tiene énfasis. Esto es así, se debe prestar atención. Un rabino cuando hablaba en este sentido había que parar los oídos. Prestar atención. Os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ya lo he dicho anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Les vuelvo a ratificar. Porque les volvió a explicar lo mismo que le dijo anteriormente, pero con un sentido negativo. Anteriormente le dijo, todo lo que el Padre me da, yo lo resucitaré el día postrera. Todo lo que el Padre me da, ninguno se pierda. Esa es la voluntad. Todo lo que Él me da, ninguno se pierda. Y ahora les dice, como no le entró bala, les digo que ninguno puede venir a mí o creer en mí si el Padre no lo arrastra. A mí. Pero esta solemne palabra no muestra que hay responsabilidad humana. El que cree en mí tiene vida eterna. Es una invitación sincera de creer. Esto no es un acto único y final en la vida. Todo el tiempo. No que debemos creer y arrepentirnos todos los días por si se pierde la salvación. La salvación no se pierde porque está fundada en Cristo, en su obra única y suficiente. Pero debemos entender que el creer en Dios está todo el tiempo. Todo el tiempo nuestro corazón tiene tendencia, siendo cristiano, a quejarse, a querer mirar a los costados, a querer retroceder. Entonces todos los días debemos creer en el Señor, que Dios nos aumente la fe, que Dios nos renueve la fe. Vivirlo todos los días, creerle todos los días. No creer en Dios, creerle a Dios. Como el domingo pasado estuvo predicando Josué. Tener nuestra mente, nuestro intelecto anclado en la verdad de Dios. Más allá de lo que mi corazón pueda estar diciéndome, está anclado en la verdad de su palabra. Se me ocurrió en una conclusión de vivir el Evangelio y creerle a Dios, creerle a Cristo. Confiar en esa soberanía de Dios. Evitar la amargura. Evitar una vida de fracaso. De un malestar constante. Centrado en tu problema. Dejar de seguir gobernado por las circunstancias. Por los problemas. Que tu situación no te defina. Cristo es tu plenitud. Él debe ser tu prioridad. Pero para eso debe haberse experimentado el poder de Dios. Y la paz de Cristo que llega cuando hay una entrega genuina, verdadera, una rendición, poner la bandera blanca con Dios. Dios te recibe. Mientras sigamos poniendo argumentos, sí, yo vengo, pero mira que yo tan mal no estoy, mira que yo voy a seguir, Bueno, seguir luchando con tu fuerza. Seguir dando vueltas. Evita una vida de amargura y de queja. Por favor, no peques más quejándote. Porque te quejas contra Dios. Una vida de queja constante es tener una poca percepción de tu Dios. Marca un bajo concepto que tengas de tu Dios. Él no es un espectador impasivo en tu vida. Todo lo que tenés, todo lo que sucede, en definitiva, es porque Él lo ha permitido. Y para los hijos de Dios, esto es para la gloria de Dios y es para nuestro bien. Aún las luchas y las dificultades. Aprender a vivir una vida practicando el contentamiento. Confía en tu Dios. Él tiene el control. Él puede suplirte lo que te falta. Lo que no tengas es porque Dios sabe que quizás no lo necesites realmente. Rendí tu vida a Cristo. Servíle con pasión y amor a quien te rescató.
que te libró de la muerte, que te da una nueva vida, que te da una vida de agradecimiento, que restaurará tu corazón, te alejará del orgullo, de la vanidad, del egocentrismo, del vivir ensimismado, mirando a tu prójimo, mirando a tus hermanos, viéndote como una herramienta útil para su reino, ya que Él te capacita. Pero que la queja no te aparte, que no te endurezca el corazón. De hecho, decía Charles Spurgeon, a ser atraído por una fuerza irresistible. Doy gracias a Dios que Dios me eligió antes de que yo naciera. Porque si hubiera esperado que yo nazca, nunca lo hubiera hecho. Cree en Cristo. Ven en arrepentimiento y fe. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro plan de salvación. No hay posibilidades con nuestra colaboración. Es arrepentirte y creer. Rendite a los pies del Salvador. Porque de lo contrario, mañana quizás lo tengas que enfrentar como juez. Y solo será lectura y cumplimiento de la sentencia, que ya la condena está efectuada. El que no cree ya ha sido condenado. Por eso es creer en Cristo, es rendirse, pero no tan solo es una experiencia intelectual, es una rendición del corazón, porque es un cambio de reino. Yo me rindo a los pies de Cristo y me someto a mi Salvador y a mi Rey soberano. Ven a Cristo, estoy hablando de creer en Él. Cree en Cristo, es lo mejor que te puede pasar. Oramos al Señor. Bendito Padre, gracias por esta palabra. Yo te ruego que tú bendigas, Señor, Dios mío, esta palabra. Bendice, Señor, Dios mío, a mis hermanos. Aquellos, Señor, que necesitan nuevo nacimiento, que seas tú salvándolos. Eso no lo podemos hacer nosotros. Solo tú puedes hacer. Quita del corazón, Señor, las piedras de tropiezo. Quita, Señor, Dios mío, lo que contamina el alma. Tu palabra que nos dice, cuidado que brote en usted una raíz de amargura que puede impedirles alcanzar la gracia de Dios. Te ruego, Señor Dios mío, que si hay algo brotado en un corazón, que sea tu Espíritu orando. Quita, Señor Dios mío, la amargura, quita el resentimiento, quita el orgullo, la vanidad, las barreras que nos frenan, Señor. Padre, te alabo, Señor, y te bendigo. Te alabo, Señor Dios mío, y te bendigo, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que bendiga, Señor, a tu pueblo. Bendice a tus hijos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.